Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíde palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Para poder entender la guerra de Gog, que está en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, tenemos que comenzar a leer desde el capítulo 37. Todo el capítulo 37 habla de la restauración de Israel, no de la iglesia, de Israel. Se refiere a las 10 tribus perdidas de Israel, la casa de Israel, el reino del norte, no habla de los judíos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al versículo 14, habla de los huesos secos. Estos esqueletos que vuelven a revivir, estaban muertos y vuelven a revivir. ¿Quiénes son estos huesos secos? Es la nación de Israel, son los israelitas. La explicación correcta la da Dios. La interpretación del pasaje bíblico te la dice Dios directamente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 al versículo 14. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esta es la promesa de restauración para el pueblo de Israel que está disperso como naciones anglosajonas. Habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que perdieron su comunión directa con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No habla de los judíos, aunque están implícitamente relacionados con la restauración de todo el reino de Israel. Versículo 11. Dios dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No dice que sean los judíos. No dice que sea la iglesia. Habla de las 10 tribus perdidas de Israel.
En el versículo 14, Dios dice que estos huesos secos al finalizar van a ser llenos del Espíritu Santo, de su Espíritu. La iglesia del cuerpo de Cristo ya tiene al Espíritu Santo en su vida. No la va a volver a llenar con su Espíritu, porque ya ha sido sellada la iglesia del cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo. Pero estos huesos secos aún no. Pero en aquel día Dios va a restaurar a Israel y lo va a sellar con el Espíritu Santo. Si yo te digo Estados Unidos e Inglaterra y Dinamarca o Noruega o Finlandia son Israel, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no ves en ellos la identidad hebrea, no ves en ellos al Espíritu Santo. Esto es un ejemplo del por qué es necesario que sean sellados con el Espíritu Santo. Versículo 14 de Ezequiel capítulo 37. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Cómo va a ser Dios el llamado de Israel para que regrese a Jerusalén, a la tierra prometida, a Samaria, a Medio Oriente? Algunos judíos piensan que va a ser necesario la aparición del Mesías, hijo de José. Algunos judíos piensan que el Mesías, hijo de José, va a restaurar a la nación de Israel. Pero la verdad de las cosas es que va a ser un llamado de Dios, una voz directa de Dios, la que va a regresar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a su tierra. Así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Israel natural, también va a ser llamado de la misma manera, de una forma sobrenatural, pero personal con Dios. La iglesia no puede ser un portavoz del llamado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La iglesia tiene otra misión. Y mira que Jesús ordenó a sus discípulos que fueran primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando mandó a sus discípulos a evangelizar. Los apóstoles hicieron ese llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero la iglesia no, tampoco los judíos. Es más, la iglesia actualmente ni siquiera sabe que hay ovejas perdidas de las tribus de Israel, ni las identifica, ni quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mucho menos va a poder desarrollar una tarea tan compleja como es hacer el llamado para que Israel regrese a su tierra, porque este llamamiento es soberano y solamente lo va a hacer Dios. Porque así como Dios revivió a estos huesos secos, solamente Él lo va a hacer, solamente Dios va a revivir esos huesos secos de las tribus perdidas de Israel. Muchos esperan la aparición de Gog para que se dé la guerra en Magog. Todo mundo está expectante a que aparezca ese príncipe o ese líder que va a dar batalla a Israel. Pero no entienden que para que se dé ese acontecimiento, tiene que estar Israel, todo Israel, no nada más los judíos, todas las tribus de Israel deben de estar presentes en la tierra de Canaán. Y todavía aún más, Dios tuvo que haber despertado a Israel como los huesos secos que actualmente son. Los tiene que primero llamar y ellos asimismos se tienen que identificar con el pueblo de Israel. Y luego ellos tienen que trasladarse desde donde están actualmente hasta la tierra de Canaán y habitan en regiones muy apartadas de Jerusalén. Sin embargo, este mismo llamado que hará Dios permitirá que ellos regresen y hagan un largo viaje para llegar a Jerusalén. Actualmente en Jerusalén están únicamente los judíos, levitas y benjaminitas. Solamente hay 3 tribus. ¿Dónde están todos los hijos de Jacob? ¿Dónde? Todavía no ha terminado el cautiverio de Israel. Israel sigue todavía en la cautividad. Desde el año 700 antes de la venida del Mesías. En el año 7 antes de Cristo comenzó esta cautividad y todavía no termina. Pero Dios va a poner fin a ese cautiverio, resucitando a los huesos secos primeramente.
Bueno, primeramente Dios resucita los huesos secos y los llena de su Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28.